Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpaja de la Quejilá de Yehoshua. Saludos y bendiciones, les habla su Mauricio Leandro López Ángel de la República de Colombia. Agradecido con el Eterno con cada una de sus virtudes y manifestaciones por medio de su pueblo, aleluya. Agradecido con la radiofrecuencia de Radio Shalom, la estación con el Ruach, y también Asambleas Alfa y Omega desde Los Ángeles, California, dirigida y mentoreada por nuestros amados mentores y tutores, nuestro amado Aarón Morales y su esposa Araceli de Morales. Saludos especiales al cuerpo de Morín y Morot de esta preciosa Quejilá de Yehoshua y también a nuestro salmista Juan Benjamín. Bien, mis amados hermanos, qué bendición, un tiempo más de delicia compartiendo del pan eterno de vida para cada uno de nosotros. Aleluya. En esta ocasión, mis amados hermanos, estaremos abordando en una parashat muy preciosa llamada Mashei, que significa jornadas, enfocados en números 33 del 1 al 56, Jeremías 4, 1 y 2, Salmos 120 y el libro de los Hechos 6, 8 y 7 y 60. Bien, oremos a nuestro Abacadosh por este tiempo de delicia, mis amados hermanos Ajim Behayot. Amado Abacadosh, te doy gracias, Jehová, porque tú eres eterno, poderoso y altísimo, soberano, grande y magnífico, Señor. Gracias, precioso Rey, porque tu amor está sobre toda la tierra, Señor, puestos tus ojos en cada una de las personas, de cada una de las generaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar diligentemente bajo la luz de la Torá, guiados por Mashiach, siguiendo sus talones, Padre amado y eterno. Gracias por el precioso Ruach HaKodesh que invade a cada una de las personas de acuerdo a tu verdad, por medio de tu palabra, por medio de tu gran verbo, Señor, hecho carne, que alguna vez nos visitó aquí en la tierra y que ahora está con nosotros por medio de su Ruach HaKodesh. Gracias, Jehová, porque tú eres el gran yo soy, el único bendito sea. Bendito eres tú, Padre amado, y te pido que toques mis labios con ese carbón encendido, como lo hiciste con Isaías, para que sean palabras de fuego, de verdad, de justicia y de ayuda para cada uno de mis amados hermanos, así como fue en mi vida. Gracias, Abacadosh, te doy toda rabá. En el Shem de Yehoshua HaMashiach, amén y amén. Bien, amada familia, abordando en números 33, como tenemos en nuestra porción, mis amados hermanos, algo tremendo y hermoso, y es el reconocer que vivió el pueblo. Bien, en números 33, del 1 al 2, verso 1 y verso 2, vemos la cuenta del viaje de Israel escrita por el mandato de nuestro amado Jehová. Y vemos que son jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por los ejércitos que ellos estaban bajo el mando de Moshe y Aarón. Es algo importante que Moshe escribió las salidas conforme a las jornadas y dado caso por cada mandato de Jehová, ¿sí? Entonces vemos claramente diferentes jornadas. Entonces, en números 33, el 3 al 4, vemos la salida de Egipto. En números 33, 5 al 15, vemos ese caminar de Egipto al monte Sinaí, ¿sí? Entonces, algo tremendo y hermoso, ya que aquí encontramos por primera vez en la Torá, la palabra Sukkot. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zerof, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por el medio del mar desierto. Y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron en Aluz y acamparon en Refimín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refimín
y acamparon en el desierto del Sinaí. Entonces vemos cada una de estas estaciones o paradas o lugares donde ellos estuvieron andando, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces es un mover en cada una de esas paradas que ellos hicieron. En números 33 del 16 al 49 encontramos desde el monte Sinaí, ¿sí? Importante el enfoque, desde el monte Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kirot Ataba. Salieron de Kirot Ataba y acamparon a Serot. Entonces vemos que ellos iban acampando de sitio en sitio, ¿sí? Iban en cada mover, en cada mover que ellos tenían, pues había una manifestación del Eterno para con diferentes cosas que quería enseñarles, ¿sí? Esta porción del viaje les tomó algunos 38 años, no porque la distancia fuera tan lejos, sino porque Jehová los guió a deambular porque la generación de incredulidad debía morir en el desierto, antes que la generación de Emuná pudiera levantarse y tomar posesión de la tierra prometida. Algo importante también en cuanto a lo que acababa de expresarles es el Kibrot Ataba, Hazerot Ritma. Las listas de los campamentos de Israel vienen rápidamente, ¿sí? Cada lista viene rápidamente. Más de 30 nombres de lugares son dados en rápida sucesión. Durante este tiempo había mucha actividad para el pueblo de Israel, pero no progresó. Ellos no estaban viniendo nada cerca de la tierra prometida y no se acercarían más hasta que la generación de incredulidad hubiera fallecido, o sea, se limpiara de esa maldad. Tremendo. En números 33, 50 al 53 encontramos la orden de conquistar los moradores de Canaán, ¿sí? Como texto base, pues obviamente está del 33, del 50 al 53 y puntos importantes es echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país, tal y como dice el versículo. Jehová tenía un papel único para la nación de Israel respecto al pueblo de Canaán. Él los usó como un instrumento único de juicio contra los cananeos. Echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra, sus imágenes de fundición, sus lugares altos. Este propósito único explica por qué Israel fue ordenado no solo de vencerlos militarmente, sino de borrar el remanente de la cultura idólatra. La arqueología moderna ha documentado las prácticas de adoración corruptas y demoníacas de los cananeos. Ellos eran realmente una cultura lista para el juicio de Jehová. Tremendo. Bien, amada familia. Continuando en Bamidbar, en números 33, 54 al 56, encontramos el mandato de poseer la tierra de Canaán. Y heredaréis la tierra por sorteo de vuestras familias, dice el verso. La intención de Dios, de Jehová, era no traer juicio a la cultura corrupta de los cananeos, sino también de darle la tierra a Israel para posesión. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los dejaréis de ellos, serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Si Israel fallaba de echar a los cananeos fuera de la tierra, ellos podrían seguir ocupando la tierra prometida, pero las prácticas corruptas y corazón de los cananeos encontraría un lugar entre Israel y el mismo Israel sería eventualmente echado de la tierra. Además haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. Esto se hizo realidad en la historia de Israel. Ellos no echaron completamente a los cananeos y pensaron que habían poseído la tierra. La corrupción de los cananeos continuó entre Israel hasta que eventualmente Jehová permitió que Israel sea expulsado de la tierra en el exilio. No tiene uso para la Kehilá tener éxito en los ojos del hombre. Como Israel había tenido éxito cuando ocuparon la tierra y se convirtió en una nación legítima, en lugar de un pueblo esclavo, si eso meramente permitió las prácticas corruptas y actitudes del mundo arraigarse, si esto pasa, la Kehilá debe esperar de ser eventualmente expulsada de su lugar de éxito. Tremendo, ¿no? Bueno, mi amada familia, algo muy, muy hermoso de notar
Y es lo que vivió este pueblo que nos sirve como experiencia. Abordando más en este precioso manjar y en esa preciosa celebración de alimento eterno, vamos a enfocarnos en Jeremías 4, 1 y 2, que nos enseña el retorno verdadero y la motivación final. Un tema prominente que corrió a través del capítulo 3 de Jeremías fue el llamado del Señor a su pueblo rebelde a regresar. Llamadas como vuélvete a mí o vuelve, o niños que se reincorporan. Ocurren 4 o 5 veces en los 25 versículos de este capítulo. Este sentimiento se traslada a los primeros 4 versículos del capítulo 4. De alguna manera, Israel expresó su deseo de regresar. Lo vemos en Jeremías 3, 22 y 25. Y ahora, como un padre que ofrece a su hijo un ímpetu en la obediencia, nuestro amado Jehová extendió a Israel un último incentivo para ser realizado mientras cerraban la puerta a la idolatría y caminé a través del umbral de la obediencia. Pero primero Él hizo las condiciones claras. Lo vemos en el versículo. Si vuelves, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Y si guarda tus abominaciones fuera de mi vista. Dios quería un regreso real. Jehová no quería que fuesen simplemente dichos del arrepentimiento, sino hacedores de arrepentimiento. Si regresas, oh Israel, regresa a mí. Es como si Jehová estuviera diciendo, si es realmente tu corazón, Israel, entonces hacerlo, actúa sobre eso, camina de una manera que demuestre la validez de tu deseo previamente declarado. Y para que no haya confusión en cuanto a cómo se vería, el Señor expuso la condición: y si apartas sus abominaciones de mi vista. ¿Sí? Apartar las abominaciones de nuestra vista. Tremendo, ¿no? Porque pues obviamente es algo importante, porque si lo vamos a ver nosotros, pues obviamente el Eterno está viendo, que estamos viendo. Entonces muchas veces vemos cosas que no debemos ver. ¿Sí? En ese mismo orden de ideas, pues se filtran las propagandas de cualquier tipo de programa que se esté viendo en la televisión o inclusive en el medio de transporte, la radio que suena por ahí en algunos lugares, nuestros vecinos. Entonces todo eso es algo tremendo, ¿no? Y pues también puede generar un daño colateral en nosotros, interno e inconsciente, donde no podemos verlo. Volver significa dejar las cosas atrás, a saber, las cosas y los comportamientos que eran abominables a los ojos de Jehová. Significó regresar completamente y no hipócritamente. Lo podemos ver en Isaías 1:13, también en la palabra de Jeremías 9:3. En humildad, no en santurnería. Lo vemos en Jeremías 13, 17 al 19. Y muy específicamente dejando a un lado y derribando los ídolos que llenaron la tierra. Es como la parte de los votos matrimoniales tradicionales, donde cada cónyuge no solo se compromete a estar uno con el otro, para bien o para mal, y en la enfermedad y la salud, sino que abandonando a todos los demás, se comprometen únicamente entre sí. Este es el tipo de regreso que Jehová exigió. Es algo tremendo, ¿no? Es una exigencia de nuestro Abacadosh. Y bien, mi amada familia, tremendo abordar en el Teilín 120, muy hermoso, ya que el Teilín 120 vemos claramente que es una súplica individual por la liberación de la lengua engañosa. ¿Sí? Nuestra lengua tiende a engañarnos debido a lo que dejamos filtrar en nuestra vida. ¿Sí? Pues obviamente si leemos luz, pues vamos a dar luz, pero si leemos algo del mundo, pues obviamente vamos a dar mundo. Asimismo, lo que está en nuestro interior del corazón, como cuestiones de no pedir perdón y todo ese tipo de situaciones que llegan a nuestro interior y afectan de acuerdo a todo lo que hablamos. Entonces es algo importante, ¿no? Este es el primero de los 15 cánticos graduales o salmos de peregrinación. Los israelitas los cantaron cuando iban peregrinando entre otras tierras y cuando subían a las fiestas de Jerusalén.
Se nota cierto progreso en el grupo cuando pasa esto. El peregrino empieza desde lejos, luego está dentro de Jerusalén y al final está dentro de la casa de Jehová. Estos salmos son de lindo estilo y tan bellos que un comentarista que consultaba dijo que ellos son a los demás salmos los que eran Edén, a lo que demás de la creación en Génesis. El Salmo 120, con el que estamos estudiando esta semana, es una queja contra la mentira y la maledicencia de la gente hostil a Jehová. Clamor por la liberación, ya que en el verso 1 y 2 dice, a Jehová llamé. El mejor recurso cuando uno está angustiado es clamar a Jehová. Algunos toman este tipo de versículos como un resumen del Salmo que está hablando de la crisis actual. Y él responde, si mantenemos el tiempo pasado podemos pensar que el salmista habla de una experiencia pasada para confirmar su fe en Jehová en la crisis actual. Labios mentirosos y lengua fraudulenta, como lo vemos en el verso 2. Los salmistas hablan a menudo de la opresión que sufren por las palabras de los impíos. A través de la Torá se nota la enorme importancia de lo que uno va diciendo. O sea, lo importante de hablar bien, no hablar lashon hara. Puede haber mucho bien o mucho mal. Recompensa de la lengua engañosa, que se te dará. Algunos creen que sigue la descripción de sus enemigos, aunque la estrofa es ambigua. Parece mejor verlo como un tipo de imprecación, ya que contesta la pregunta del verso 3. Jehová es el guerrero a menudo de las palabras mentirosas. Se describen como flechas disparadas o brasas encendidas. Entonces, su retribución serán las flechas y brasas de Jehová. Retama era un arbusto cuya raíz fue usada para hacer carbones en el desierto. Lamento por vivir entre los engañosos. Se refiere a las tribus del noreste en la región del Cáucaso. Quedar a las tribus árabes al sudeste. Representan los pueblos gentiles o paganos que no adoraban al Jehová conocido por nosotros, el gran yo soy. Pueblos dominados por la agresividad y la mentira. Los que no conocen a Jehová se caracterizan por la violencia y el engaño, aborrecen la paz, de modo que alguien pacífico les molesta. Este salmo termina con el lamento, pero es claro que el salmista tiene una esperanza. El primer versículo indica su confianza. Entonces, esta súplica individual de liberación, mis amados hermanos, de esa lengua engañosa, es el primero de los 15 cánticos graduales, como les decía, ¿sí? Entonces, es algo tremendo, mis amados hermanos, ya que está ahí en medio de la Torá para darnos cada vez más esa confianza en el eterno Jehová. ¡Qué bendición! Bien, mi amada familia, abordando también en el día de delicia, en esta hermosa cita, mis amados hermanos, de Hechos 6:8, dice la escritura, Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sí? Entonces, haciendo un recuento, ¿no? Son diferentes jornadas que vivió el pueblo de Israel. Asimismo, vemos como en el libro de Jeremías se establece, pues, seguir el precepto del Eterno como tal, lo que Él establece. Y en el Salmo 120 pues vemos ese clamor que nos acerca hacia esa voluntad agradable y perfecta. Ahora aquí en el libro de Hechos es un contraste, pero no sale del énfasis ni del tema, ya que obviamente se ve esa decisión de cumplir de acuerdo al Eterno, ¿sí? De acuerdo a lo que Él va estableciendo, así indique morir. Tremendo, ¿no? Entonces vemos aquí en Hechos 6:8 dice, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban fue un hombre que estaba lleno de fe. Él creía sin límites en las promesas de Jehová. Él estaba lleno de gracia. Él recibió la plenitud de dichas promesas. Él fue ungido por el Ruach HaKodesh y experimentó el favor de Jehová.
y como resultado de ello estaba lleno de poder, por lo cual estaba capacitado para hacer grandes prodigios y milagros entre la gente del pueblo. ¿Por qué estaba lleno? ¿Por qué pasó esto? Por su sometimiento al Eterno, ¿sí? Todo el sometimiento al Eterno lo llevó a tener este tipo de magnificencia en el Eterno para dar servicio a las personas y al pueblo. Varias veces nos preguntamos por qué Dios no nos utiliza. El por qué depende de lo que nos llene. Pablo resalta en Romanos 1, 20 al 31 y nos dice, nos da una lista bastante completa de lo que queremos que nos llene. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Espera un momento, puedes decir, yo no he asesinado a nadie. No es gracioso como seleccionamos lo más extremo de la lista para discutir sobre ello, pero ¿qué acerca de escuchar alguna conversación atractiva acerca de un colega en el trabajo, lo que llamamos chisme, gritarle a alguien en la autopista porque se ha atravesado en la vía, confrontación, haciendo alarde de un automóvil nuevo en la razón equivocada, jactancia, ignorar las necesidades de la familia por vagar en las calles, insensibilidad? Ante todo este tipo de cosas vemos el contraste de vidas y ahí cada uno hará un análisis o una autorreflexión de acuerdo a que cada uno de nosotros debemos correr esa milla extra dentro de la corrección de nuestra alma. En ese mismo orden de ideas, mis amados, pues obviamente hay unas preguntas importantes para hacernos. ¿De qué deseas estar lleno? La respuesta para todos es estar lleno como Esteban, lleno de gracia y del poder de Dios. ¿Y cómo llegamos a ello? ¿Desde dónde estamos? La respuesta es Yeshua. Él ya ha pagado el precio por nuestro pecado. No hay una cosa que necesitamos hacer, ¿sí? Solo hay una sola cosa que tenemos que hacer y es tener emuná, tener fe, creer, sin límites en las promesas de Jehová. Tremendo, ¿no? Bien, mis amados hermanos, mucho que aprender de Esteban realmente. Y qué hermoso, ¿sí? Porque se resaltan varios puntos importantes para poder expresarlos en esta preciosa porción. Y es importante la fidelidad, ¿sí? Ahí en Hechos 7, del 1:60, perdón. Me turbé. Bien, perdón. Entonces es importante resaltar que la fidelidad a la verdad provoca antagonismo, ¿sí? La fidelidad a la verdad provoca antagonismo. La santidad y el pecado se repelen mutuamente. El amor y el egoísmo son opuestos el uno del otro. Y tarde que temprano los seguidores de uno chocarán con los devotos de otro. La posición de los impíos es uno de los sellos de la autenticidad de nuestro discipulado. Y si lo soportamos correctamente, ¿quién puede decirlo si no es motivo de bendición para multitudes? El estandarte que cuelga en ociosos pliegues alrededor del asta de la bandera, en la bochornosa quietud del mediodía de verano, está completamente desplegado por la salvaje rudeza del viento invernal. Y los hombres pueden ver el último caso, el emblema y la inscripción que eran visibles en el primero. Aún así, el antagonismo de nuestros adversarios espirituales es valioso, ya que reaviva esos rasgos del carácter de verdaderos creyentes, verdaderos Ben Elohim Hay, y los puntos de la doctrina que el Eterno establece, que es su Emet, por medio de su Torah. Es la única y real doctrina, ¿sí? La doctrina eterna en donde la busco todos los días a la luz de la Torah, siempre bajo la guianza del Ruach HaKodesh, ¿sí? Para no cometer este tipo de errores que se cometieron en el pueblo de Israel, mis amados hermanos. Tremendo, ¿no? Bien, el profundo interés que el Redentor glorificado tiene en sus seguidores que sufren, él no puede sentarse en tal emergencia, porque él mismo es perseguido en su discípulo moribundo y debe ir a consolarlo y sostenerlo. Nuestros enemigos pueden golpearnos,
solo a través del corazón de nuestro Salvador. Él es nuestro escudo y adarga, nuestra torre alta y nuestro libertador. La paz de la muerte de un creyente, como lo podemos ver aquí en el relato de Esteban. Cuando dijo esto se durmió. Estas palabras hablan de la paz que había en el corazón de este mártir o de este discípulo, de este talmidín. No puede irse a dormir con la ansiedad inquietando su espíritu, pero cuando tu mente está tranquila, entonces el ángel de la noche viene a ti con su don del olvido y su ministerio de restauración. Entonces, cuando leemos que Esteban se durmió, vemos a través de las palabras la profunda e ininterrumpida tranquilidad de su alma, ¿sí? Algo muy importante en cuanto a esta muerte de Esteban es que él murió de rodillas, ¿no? Y murió pues obviamente en ese estado de rendición y de humillación ante el Abacadosh, ante el Padre Celestial. También dice que alcanzó a ver a Yeshua. Entonces es algo hermoso porque es un tiempo de gloria el poder verlo y asimismo morir en esa paz, esa tranquilidad que él murió. Importante también ver que de acuerdo a este episodio, a esta situación que pasó ahí con Esteban, vemos cómo muere esa semilla, ¿sí? Él es una semilla. Esteban fue una semilla como tal, porque muere, pero asimismo cuando muere hace germinar más la fe de los que ahí vieron y creyeron. Algo tremendo, ¿no? Dar vida a muchas personas por medio de la muerte propia. Es algo tremendo, ¿no? Pero bueno, gloria al Eterno por ese tipo de moverse en el Ruaj. Las palabras que aparecen en vano no siempre son infructuosas. La defensa de Esteban no tuvo éxito hasta ahora, al menos en lo que respecta a asegurar la preservación de su propia vida. Pero su argumento no se perdió, porque cuando poco después el celoso Saulo se convirtió en su camino a Damasco, este discurso fue el que lo apoyó. No tengo ninguna duda, volvió a él y se convirtió en el medio por el cual en las manos del Espíritu Santo fueron utilizados para su iluminación en el significado de la verdad de Yeshua. Tremendo, ¿no? Bueno, mis amados hermanos, vemos aquí que se ha terminado esta apreciación para este día de Shabbat, deseándoles de gran gozo, gran virtud y gran apertura de los cielos, descansando en la verdad del Eterno en este precioso día de delicia. Y Shabbat Shalom, mis amados hermanos, Ajim Behayot y Leirao.